licenciado Arturo Torres. Él es un periodista de larga trayectoria en el país. Es escritor de algunos libros, entre ellos el más reciente, Rehenes. Es también un investigador del financiamiento de campañas electorales en Ecuador. El periodismo se ha convertido en un catalizador de la opinión pública en el país. El caso más importante desde el punto de vista político y judicial que tenemos actualmente es Arroz Verde, parte de las irregularidades en el financiamiento de campañas electorales. Le damos la bienvenida a Arturo Torres. Muy buenos días. Quisiéramos analizar con su aporte el estado de situación del país alrededor de este caso que capta la atención no solamente del país, de buena parte del mundo, particularmente de Latinoamérica, con lo que está sucediendo con lo que fue el gobierno de Rafael Correa y sus más altas e importantes figuras, entre ellas el expresidente y el ex vicepresidente de Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento que se está viviendo en Ecuador, con el caso Arroz Verde en marcha y una serie de denuncias que están siendo ventiladas en la justicia por acción inicial del periodismo. Bueno, creo que lo importante es que dentro de este proceso de investigación que se ha llevado a diferentes niveles, tanto a nivel inicialmente del periodismo y luego de la fiscalía, que una vez que salió ya el presidente Correa, entró en una nueva etapa, creo yo, que tiene que ver con la designación de las nuevas autoridades, es decir, ya no había este bozal político que pesaba sobre la fiscalía y sobre los organismos de control durante el correísmo. Durante ese periodo, básicamente se siguieron publicando a diversos niveles, sobre todo en los portales digitales, los temas de corrupción que ahora básicamente están siendo judicializados y ya están a punto de llegar a conclusiones en el campo judicial. Lo que vemos en el camino es que básicamente el periodismo, de alguna forma independiente en estos casos, ha abierto el camino para que se establezca y se conozca la magnitud de un sistema generalizado de corrupción basado en la entrega direccionada de contratos que se entregan, que se conceden, que se dan sin concursos públicos y a través de coimas, ¿no es cierto?, de sobornos para empresas específicas relacionadas directamente con funcionarios públicos, familiares. Entonces es un esquema global de corrupción que ahora aparece en diferentes instituciones públicas, y tengamos en cuenta también que digamos como que el corazón de esta corrupción estuvo en Petroecuador y en todos los sistemas y en todas las instituciones vinculadas al sistema petrolero y también en el ámbito de la construcción. Entonces es una red que se extendió a todo el sistema de instituciones públicas, que ahora ha sido revelado y está efectivamente siendo corroborado en la parte documental, probatoria, por la fiscalía y por los jueces, que en este caso ya han llamado a juicio, están a punto, por ejemplo, ya de entrar en la etapa de sentencia en el caso de sobornos, también conocido inicialmente como Arroz Verde, y ahora encontramos esta nueva deriva que tiene que ver con el padre de la asambleísta Rivadeneira, que está asilada en México. Arturo, muy buenos días. Pese a la serie de críticas y observaciones que tienen los periodistas y los medios de comunicación, es necesario recordar que todos los procesos que hoy están judicializados, o al menos una gran mayoría, han salido a la luz gracias a las investigaciones de periodistas que se han comprometido con estos procesos. Vale la pena hacer un análisis y recordar que estas denuncias que llegaron a hacerse públicas no son
recientes, muchas de ellas salieron ya hace muchísimos años atrás. Hoy se ha podido avanzar de alguna manera en algunos temas. Sin embargo, los ritmos tanto de la justicia como de las investigaciones que hacen los periodistas y los medios de comunicación definitivamente no son los mismos y todavía hay un camino larguísimo por recorrer. ¿Cómo analiza Arturo Torres la posición y la actuación de la justicia en los últimos años hasta llegar a este punto? ¿Hay independencia para poder tratar y abordar estos temas? Muchas gracias, es una pregunta crucial y es penoso también señalar que la justicia siempre ha estado politizada. Es un problema estructural del país y también a nivel latinoamericano. Hay una influencia directa de la política en la justicia. Este tema se agravó evidentemente durante los 10 años del correísmo, cuando no olvidemos que se hizo una reforma judicial dirigida por el expresidente Correa, que dijo que él quería que le autoricen a meter las manos en la justicia. Pues las metió de lleno, cambió todos los jueces y puso jueces y también fiscales que sean leales al proyecto político, ¿no es cierto? Entonces eso todavía no se ha desmantelado, eso sigue ahí vigente. La politización de la justicia es un problema grave del país y lo que un poco se evidencia es que si no habría esta actuación persistente y sostenida de la prensa, de denunciar casos de corrupción. Hay que recordarlo, desde el año 2009 se denuncian los primeros casos de corrupción del gobierno de Rafael Correa. El primero relacionado con el tema de los nexos del gobierno de Rafael Correa con las FARC, y eso también sale a través de la prensa, ¿no es cierto? Se hacen las denuncias pertinentes, varios funcionarios tienen vínculos directos con las FARC, y luego viene inmediatamente los meses siguientes el tema que denuncia también la prensa sobre los contratos del hermano del presidente, Fabricio Correa, con el gobierno. Él se beneficia de cerca de $300 millones con contratos y subcontratos en el sector de la construcción, en Petroecuador. Sin embargo, en la justicia eso, por ejemplo, no ha tenido ninguna consecuencia, porque básicamente a ciertos niveles hay casos que no se topan por conveniencias políticas que pueden rebotar en el actual gobierno. Ese es el peor mal de ese país en este momento desde mi punto de vista, no tener una justicia independiente que pueda realmente investigar sin tratar de beneficiar a actores políticos que están en el poder. Eso es una fatalidad para el país. El financiamiento irregular de campañas, Arturo, con el consiguiente y consecuente tráfico de influencias no es nuevo en el país. Lo nuevo es que por primera vez y de una manera contundente se lo judicializa. Ecuador acabó de conmemorar 40 años de democracia el año pasado. 40 vertiginosos años que en la política nacional se cumplieron repitiendo ciertos patrones. Entre ellos está este del financiamiento irregular de campaña, que fue materia de varias investigaciones suyas en las distintas posiciones que ha ocupado en varios importantes medios de comunicación, incluyendo Diario El Comercio. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema a brevísimos rasgos durante estos 40 años de democracia? Lo traemos a flote porque es precisamente el mismo tema, el de financiamiento irregular de campaña, el de el consiguiente acuerdo tras bastidores por debajo de la mesa con empresas para la entrega de gigantescos contratos con el Estado, mal realizados. Un esquema que se ha venido cumpliendo y que es hoy por fin juzgado. Coméntenos brevemente sobre lo que ha sucedido desde que volvió Ecuador a la democracia. Básicamente, yo creo que la corrupción en el sistema político empieza en las elecciones, durante las campañas electorales, cuando muchos financistas, poderosos financistas, invierten, por así decirlo, entre comillas, en los candidatos más opcionados, y esas inversiones de esos financiamientos no se reportan al Consejo Electoral, que es incapaz
de controlar adecuadamente cómo se financian las campañas electorales. En esos momentos, en las campañas electorales, es que nacen los compromisos con estos financistas ocultos que pueden también estar vinculados al crimen organizado, a fuertes intereses económicos que luego pasan una factura para que los presidentes que son electos tengan que beneficiarles con contratos, y eso precisamente es lo que se acaba de demostrar y de evidenciar en el caso de los sobornos, también conocido también como arroz verde, cuando financistas, empresas que no aparecen en el Consejo Electoral como donantes, como manda la ley, luego son beneficiadas con jugosos contratos porque anteriormente dieron también mucho dinero para la campaña electoral. Este esquema es fundamental para entender cómo empieza y cómo se llega la corrupción a través del establecimiento político y de los candidatos que llegan al poder de manera sistemática. Esto ha sido una constante en el país y hasta ahora no hay una forma, nadie ha querido de alguna forma tomar el toro por los cuernos, ¿no es cierto? Y abordar el problema de fondo que para mí nace en esto que yo llamo las campañas electorales, para el control electoral adecuado que impida que precisamente las campañas sean financiadas con recursos ocultos o del crimen organizado o a otro nivel. Arturo, este gobierno arrancó con un discurso de combate a la corrupción. Recordemos la cirugía mayor que ofreció frente a la corrupción. A partir de ahí ha habido una serie de acciones, entre ellos la creación de una comisión de expertos que no sabemos todavía cómo está operando, qué es lo que está haciendo, cómo se ha logrado consolidar o no lo ha hecho. Por otro lado, la creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción con la reciente renuncia de su titular, Dora Ordóñez. Un poco ahí nos preguntamos, estas instancias que se crean de la mano del gobierno, ¿cómo coordinan o cómo deben coordinar con la justicia, o simplemente estas dos instancias deben estar separadas? Y esto nos lleva a un análisis sobre la necesaria independencia de la justicia. Hablábamos de que la justicia iba de la mano en los últimos 10 años del Ejecutivo del Gobierno Nacional. La situación ahora ha cambiado. ¿Podemos ver una independencia en la justicia? ¿Cuáles son los casos que sí se están analizando? ¿Cuáles son los casos que no? Hay muchas críticas cuando se habla de las denuncias en contra del expresidente Rafael Correa. Una de las primeras respuestas que escuchamos por ahí es ¿y qué pasa con los DINA Papers, por ejemplo? Sí, creo que eso es también muy importante porque se han creado una serie de comisiones desde el anterior gobierno para simular una fiscalización, una investigación independiente. Este es un fracaso, evidencia el fracaso de las instituciones. O sea, las denuncias de corrupción deben ser procesadas por la Fiscalía y por la Justicia. No pueden crearse comisiones ad hoc, que básicamente lo único que hacen y para lo único que sirven es para hacer ruido político, confundir a la gente, ¿no es cierto?, persuadirla de que algo está haciendo el gobierno. Pero detrás de eso, evidentemente, hay una decisión que lleva, por otro lado, las investigaciones, como digo, confunde, simula que algo se está haciendo, pero en realidad estas comisiones, según no tienen amparo en la ley para que lo que ellos hagan sea, por ejemplo, incluir en las investigaciones de la Fiscalía. No, porque luego lo que tiene que hacer la Fiscalía es volver a investigar. O sea, se gastan recursos ingentes y luego la Fiscalía tiene que volver a hacer su trabajo, se demoran años, los juicios se cierran, se archivan, y entonces vamos nuevamente al problema de fondo que tiene que ver con un papel de una justicia selectiva, de unos jueces que están acostumbrados a rendirle cuentas al poder político, y esto tiene que ver con la inmadurez de nuestra sociedad y también en la cual todos somos corresponsables por no exigir que la justicia cumpla también un papel autónomo e independiente. Si el problema de la corrupción en los gobiernos nace del financiamiento irregular de campañas, le pregunto, ¿sería una solución elevar los límites legales de contribución de los partidos políticos o hay otras consideraciones que deben hacerse sobre este tema? Pues se dice también que la calentura no está en las sábanas. Sí, yo
yo creo que todo, o sea, que las soluciones que nos ayuden a encontrar un esquema de transparencia que no beneficie a los grupos que más dinero tienen, que encontrar una fórmula para financiar y evadir los escasos controles que hace el Consejo Electoral, ¿no es cierto? O sea, porque hay que decirlo, el Consejo Electoral está desmantelado, políticamente está muy debilitado. Entonces hay problemas a todo nivel en el control electoral, y eso es muy conveniente para este sistema que recluta, por así decirlo, a los candidatos desde la campaña, los compromete con estos financiamientos ilegales, y luego vemos las secuelas que estamos viviendo ahora. O sea, la corrupción, como yo decía inicialmente, se gesta en las campañas electorales. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente, todas las secuelas de un sistema de control electoral débil, que ningún político ni ningún partido ha entrado a fondo para entender que necesitamos un sistema eficaz de control, que, por ejemplo, me parece excelente la idea de decir, sí, o sea, ampliemos la cantidad para que puedan financiar una campaña electoral de una manera adecuada, y eso que signifique además transparentar quiénes son los donantes, de dónde provienen las donaciones, y hacer un control aleatorio o simultáneo a esos gastos en la campaña. ¿Cómo ha mirado desde este punto de vista usted las reformas que se hicieron ya al Código de la Democracia? Bueno, creo que lastimosamente en Latinoamérica somos sociedades declarativas, ¿no? Legislamos para todo. Se crean leyes, tenemos miles de leyes, pero el problema no está en los cuerpos normativos, sino en la aplicación de la legislación. Entonces, lastimosamente, nuestro esquema, como digo, es un esquema declarativo. Tenemos las mejores constituciones del mundo y las sociedades también entre las sociedades más subdesarrolladas del planeta. Entonces, no hay una concordancia a ese nivel. O sea, mientras más leyes se crean, hay más enredos para investigar las cosas, porque casi siempre esas leyes se hacen también con dedicatoria. Queda otro aspecto muy importante dentro de esto a considerar, más allá de las leyes, del aspecto regulatorio, como usted señala, está la ética, la moral, los valores y principios de la clase política. Exacto, ese es un pilar fundamental que creo que es como el sustento de lo que deben ser las sociedades desarrolladas, ¿no? Cuando uno mira lo que pasa con países que han crecido sostenidamente en las últimas décadas, se me viene a la cabeza lo que pasa, por ejemplo, en los países nórdicos, en Japón. O sea, esos son ejemplos que nos hablan de una sociedad comprometida con principios éticos y valores morales, de trabajar en función del país y no de intereses particulares, de grupos específicos. Eso es un tema fundamental. Y las leyes básicamente acompañan ese tipo de decisiones. Arturo, hay una responsabilidad de la clase política, pero ¿dónde queda también la corresponsabilidad ciudadana? Estamos próximos a un nuevo proceso electoral en el 2021. Nosotros somos todos corresponsables de la sociedad que tenemos. Eso es así de claro, y no podemos dejar de mirar el problema que hay en la clase política sin entender que también nosotros con nuestro voto somos corresponsables de eso. Entonces, el trabajo para escrutar bien quiénes son los candidatos, de decidir quiénes realmente pueden tener proyectos sólidos más allá de un esquema populista, es una corresponsabilidad directa de los ciudadanos, y de eso tenemos que estar muy conscientes todos. Una pregunta final, Arturo. No quisiéramos dejar de lado el tema de una investigación periodística que ustedes realizaron sobre los periodistas, el equipo periodístico asesinado del comercio. ¿Qué repercusiones ha tenido su libro Rehenes, que habla sobre esas amenazas reales en contra del periodismo, más allá de otras que se encuentran dentro de la ley, como el artículo 5 de la Ley de Comunicación, que clasifica la comunicación como un servicio público y no como un derecho? Es decir, esta serie de amenazas que se ciernen con respecto al ejercicio periodístico en Ecuador. Bueno, en este caso lo concreto es que ya se abrió una nueva investigación fiscal por
un caso de derechos humanos donde se investiga la actuación de funcionarios estatales, ¿no es cierto?, lo cual cambia completamente la lógica de la investigación que venía realizando anteriormente la Fiscalía. Me refiero a la anterior fiscal. Cuando vino la fiscal Salazar, pues se cambió y precisamente se fue por una deriva para saber en qué forma las actuaciones de funcionarios estatales vinculados con la fuerza pública pudieron haber participado o desencadenado de alguna forma lo que ocurrió, el secuestro, los atentados, o sea, las relaciones que existen de uniformados con estas organizaciones delictivas. Entonces me parece que esa investigación es una investigación difícil y compleja porque tiene que probarse, pero creo que confío en que la Fiscalía pueda dar pasos acertados para encontrar finalmente los nexos que pueden haber habido con elementos estatales en este caso. ¿Cómo califica en términos generales usted la actuación del oficialismo, del gobierno ecuatoriano en este caso? Bueno, ha sido penosa, ¿no? O sea, hay un espíritu de cuerpo por desresponsabilizar al Estado de todo lo que ocurrió durante la crisis y que es evidente que hubo una serie de negligencias, de posibles actos también delictivos, de elementos de la fuerza pública, y sin embargo hay una impunidad total porque el Estado, el gobierno, se cuida de una posible demanda que se le puede plantear en la Corte Interamericana. Entonces, eso es algo que les tiene atemorizados y por eso se niegan a admitir todos los errores o la cadena de problemas sistemáticos que se evidenciaron durante la crisis del 2018 en Esmeraldas. Le agradecemos mucho al licenciado Arturo Torres. Él es periodista que mantiene actualmente la publicación de artículos en el portal en internet Código Vidrio y es escritor de varias obras, entre ellos Rehenes, que se refiere al secuestro y muerte de los periodistas del Comercio. Se ha referido en este caso al rol del periodismo en lo que tiene que ver con la financiación o financiamiento de las campañas electorales y la relación de estas con la corrupción en el país. Las 7:40 minutos.